bonita. Capítulo 13. La noche en la que finalmente decidió que lo haría, el cielo estaba cubierto por una densa capa de nubes. No había luna visible, pero sabía que detrás de esa oscuridad, la luna llena la observaba, cómplice de su inminente ritual. El aire estaba frío, y la brisa que entraba por la ventana hacía que las velas negras parpadearan, como si alguna fuerza invisible tratara de apagarlas. Elena se situó en el centro del círculo de velas, sosteniendo el grimorio en sus manos. Las palabras en latín que había memorizado resonaban en su mente, listas para ser pronunciadas. Pero antes de hacerlo, un último pensamiento cruzó su cabeza. Sabía que invocar a un demonio no era un juego, y las consecuencias podían ser más grandes de lo que estaba dispuesta a aceptar. Sin embargo, su deseo, su insaciable necesidad de algo más, era mucho más fuerte que cualquier advertencia. Tomó aire, profundo y tembloroso, y comenzó a recitar el grimorio. Domine inferni, audi vocem meam. Las palabras salieron con una fluidez casi natural, como si su boca ya hubiera dicho esas frases 1000 veces antes. A medida que avanzaba en la invocación, el ambiente en la habitación comenzó a cambiar. Las velas titilaban con más fuerza y el aire se volvió aún más denso. Sentía que cada palabra pronunciada conectaba su mundo con otro, uno mucho más oscuro. Et ad me veni. Elena cerró el grimorio. Las últimas palabras se evaporaron en el aire y por un instante todo se quedó en un silencio abrumador. Las velas se apagaron de golpe, dejando la habitación en penumbras, iluminada únicamente por la luz tenue de la piedra de obsidiana. El frío en el aire se volvió helado, y un escalofrío recorrió su espalda. De repente, el sonido de algo pesado moviéndose sobre la cama la hizo voltear la mirada. Allí, en las sombras, algo comenzaba a formarse. Al principio, era una silueta vaga, oscura, pero poco a poco fue tomando forma. Los contornos de una figura humanoide emergieron de las sombras, sus ojos brillando con un rojo profundo. Elena no se movió. Sabía que ese era el incubus. El demonio había respondido a su llamado. La figura se acercó lentamente, como si estuviera evaluando a su invocadora. Su presencia llenaba la habitación con una mezcla de terror y excitación. Elena sintió cómo su corazón comenzaba a latir más rápido, pero no era miedo lo que la consumía, sino una extraña y poderosa atracción hacia esa criatura. El incubus no dijo una palabra, pero no hacía falta. Su mera presencia lo decía todo. Estaba allí para cumplir lo que ella había pedido. Mientras avanzaba hacia ella, Elena supo que su vida, desde ese momento, jamás volvería a ser la misma. El incubus avanzó hacia Elena con una lentitud calculada, su cuerpo oscuro como la noche misma. La habitación estaba en completo silencio, excepto por los jadeos suaves de Elena, quien lo miraba con una mezcla de temor y ansias. Cuando la criatura finalmente la alcanzó, no hubo palabras, solo un momento en el que sus miradas se cruzaron.
Y entonces comenzó. El demonio se posó sobre ella con una fuerza abrumadora. Al principio, el toque era suave, casi tentador, pero pronto se volvió más agresivo, implacable. Sus manos, garras afiladas como cuchillos, la marcaban con cada roce, dejando rastros rojos y profundos sobre su piel. Parecía que cada caricia, cada rasguño, era un intento por poseerla completamente, en cuerpo y alma. Elena jadeaba, fascinada por la intensidad del momento, pero también sentía el dolor punzante que recorría su cuerpo. El incubus no mostraba compasión alguna, y cuando la penetró, lo hizo con una brutalidad inhumana. La sensación fue como si una serpiente ardiente recorriera sus entrañas, moviéndose desde lo más profundo de su ser hasta su estómago. El dolor y el placer se entrelazaban de una forma en la que Elena nunca había experimentado antes. Cada segundo se sentía eterno. Las horas pasaban, pero Elena ya no distinguía el tiempo. El demonio la mantenía atrapada en ese ciclo interminable de éxtasis y tormento, como si supiera exactamente cómo mantenerla al borde de la locura. Cada nuevo embate era más intenso que el anterior, llevándola a un punto en el que el dolor y el placer se fundían en uno solo. 4 horas y media transcurrieron en aquella danza salvaje y destructiva. Elena estaba agotada, su cuerpo temblando bajo el peso del demonio. Finalmente, entre jadeos y con una voz apenas audible, le suplicó que se detuviera. «Detente, por favor», logró decir, sus palabras mezcladas con respiraciones entrecortadas. El demonio, sin decir nada, simplemente se desvaneció. Como si nunca hubiera estado allí, desapareció entre las sombras que cubrían la habitación, dejando solo el rastro de su presencia en las marcas que adornaban el cuerpo de Elena y el vacío que ahora sentía dentro de sí. Elena se quedó tumbada en la cama, exhausta y dolorida, pero también completamente fascinada. A pesar de todo, había experimentado algo que ningún ser humano podría darle. Sonrió débilmente, susurrando para sí misma: «Soy la mujer más feliz del mundo». Sabía que su vida había cambiado para siempre. El vínculo con el incubus la había marcado de una manera que aún no comprendía del todo, pero una cosa era segura: ese no sería su último encuentro. Al día siguiente, Elena se levantó con el cuerpo adolorido, pero su mente estaba más clara que nunca. Las marcas dejadas por el incubus en su piel eran un recordatorio de lo sucedido, pero no sentía culpa ni arrepentimiento. En lugar de eso, se sentía poderosa, como si el encuentro le hubiera otorgado una nueva fuerza. Entró en la ducha, dejando que el agua tibia recorriera cada uno de los cortes y moretones, limpiando el rastro visible de la noche anterior. Mientras el vapor llenaba el baño, Elena encendió su música. La suave melodía de Le Comtes d'Hoffmann, Acto 2, Barcarole, empezó a resonar, llenando el espacio con un aire melancólico y etéreo. La ópera envolvía su cuerpo como una segunda piel,
y la mezcla del agua caliente con las notas de la canción le trajo una paz inesperada.